y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Pueden sentarse. Quiero decir, el que las puertas se abran o se cierren en cuanto a nosotros depende de cada uno de nosotros. Depende de usted. Depende de cada uno. Si las puertas se me cierran, depende de mí. Si las puertas se me abren, depende de mí. Dios siempre ha tenido buenos propósitos, buenos pensamientos para con la humanidad. Desde el principio que Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo con grandes privilegios y los hizo con un propósito eterno. Dios hizo al ser humano y es lo mejor que Dios hizo de toda la creación, porque dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los puso Dios en el huerto para cuidar el huerto, para que labraran el huerto, para que señorearan la creación misma de Dios. Para eso Dios hizo al hombre, lo puso ahí, lo colocó en un lugar privilegiado. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaron las cosas? Cambiaron a tal grado que Dios poco tiempo más tarde dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Poco tiempo más tarde Dios dijo: no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y dijo Dios: mas serán sus días 120 años. El que Dios cambie de decisión, de pensamiento para con la humanidad, depende del mismo ser humano, depende del hombre, depende de la mujer. El que Dios decida otra cosa es de acuerdo a nuestra forma de vida y nuestro comportamiento con Dios. El pasaje que hemos tomado es acerca de un sacerdote, es acerca de alguien, de una familia especial, a quien Dios había colocado, a quien Dios había puesto para que administrara, para que cuidara, para que transmitiera los propósitos de Dios al pueblo. Este sacerdote tuvo una familia. Los hijos de este sacerdote se pervirtieron en cuanto a la administración, y este sacerdote no les estorbó. Nada más así, de una forma suave, les decía: hijos, no está bien lo que ustedes hacen. Yo oigo por ahí que la gente habla de ustedes. Pero no les estorbó, los dejó que siguieran haciendo su trabajo de esa forma pervertida con la que ellos practicaban. Esto hizo que Dios cambiara lo que él había pensado para con esta familia. Dios dice: yo había dicho, le dice, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Yo había dicho. Cuando alguien dice
yo había dicho es que ya no va a hacer aquello que había dicho. Yo había dicho a su nombre que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora dice, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. ¿Quién fue el problema? ¿Quién es el que cambió de decisión? ¿Quién es el que se cerró las puertas aquellas que estaban abiertas para él? El hombre con su familia. Dios había dicho que esta familia iba a ser bendecida, que esta familia iba a andar delante de él y la casa de su padre, que iban a andar no para unos pocos días, no unos pocos años, no una generación, sino perpetuamente. Dios nos había elegido para algo eterno. Dios nos había elegido para honrarnos a ellos. Mas ahora dice Dios, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque, oiga esto, yo honraré a los que me honran, dice Dios. En la honra hay promesa. En la honra hay promesa de que todo va bien y de larga vida. El mandamiento para los hijos dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra que Dios te da. Hay promesa. ¿Y qué pasó con el sacerdote? Dios le reclama y le dice que en vez de honrarlo a él, mejor prefirió honrar a sus hijos, tratándolos con suavidad. En el versículo 29 dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí? Dios le reclama, Dios le llama la atención, Dios le dice la razón por la que él está pensando cambiar de decisiones a favor de esta familia. Porque el sacerdote, pero alguien puede decir, bueno, pero eso es para los sacerdotes, eso es para el pastor. Quiero decirles esta noche, familia, que cada uno de ustedes son sacerdotes de la casa, son sacerdotes de la familia que Dios les ha confiado ahí. Son privilegios grandes. ¿Y qué había pensado Dios para usted? No tenemos idea. ¿Qué había dicho Dios que iba a hacer para nosotros? ¿O qué dice Dios que va a hacer de usted, de su casa, de su familia, de sus generaciones? ¿Qué promesas tendrá Dios para su vida y para su familia? Pero ¿cómo estamos nosotros respondiendo? ¿Cómo estamos nosotros actuando? ¿Será que Dios puede decir, mas ahora no estoy dispuesto a hacer lo que había dicho? Nunca tan acontezca eso que yo había dicho. Dice la Biblia que Dios, cuando Él cierra, ninguno abre, y cuando Él abre, ninguno cierra. Necesitamos estar del lado de Dios, y en vez de honrar otra criatura que puede ser aún nuestros mismos hijos, debemos de honrar a Dios sobre todo. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Él es el soberano.
Dice Dios: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Jeremías 29:11. Pensamientos de bien, pensamientos de paz, para que tengáis el fin que deseáis. Siempre Dios, sus pensamientos han sido para usted, para su bien, han sido para su tranquilidad, han sido para su prosperidad, han sido para su comodidad. Alguien puede decir: pero ¿cómo es que puso a Adán y a Eva en el huerto y dijo Dios que tenían que trabajar duro? No, todo eso fue resultado porque el ser humano no ha tomado en cuenta las directrices de Dios, no ha tomado en cuenta las reglas de Dios. Sí, iba a trabajar, pero trabajar con privilegios. Lo habían puesto a cuidar el huerto, a labrar el huerto, pero como ellos no tomaron en cuenta esto, ahora tuvieron que salir del huerto. Dios los sacó del huerto para que fueran a pagar las consecuencias y ya no vivir conforme a lo que Dios había dicho al principio. Ahora con esta familia, miren qué terrible eso, cuando Dios dice: nunca yo tal haga, nunca yo tal haga, porque ahora ha dicho Jehová, porque yo honraré a los que me honran. Y oiga esto: y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Si queremos que las puertas de los cielos estén abiertas a nuestro favor, no tenemos que menospreciar los principios de Dios, la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios. Tenemos que darle valor, porque Él dice: a los que me honran, yo honraré. Muchas veces queremos recibir honra, pero no estamos dispuestos a honrar sobre todo a Dios. A los que me desprecian, quiere decir que el menosprecio o el desprecio es el antónimo de la honra. La honra es cuando se le da valor a algo. La honra es cuando se le da prioridad a algo. La honra es cuando se toma en cuenta algo. El menosprecio es cuando se dice: la Biblia dice eso, pero yo digo esto. Solo Jesús pudo decir eso. Solo Jesús tenía la facultad para decir: oíste que fue dicho a los antiguos esto, pero yo os digo esto. Nosotros no tenemos la facultad para modificar la palabra y ponerlo a nuestro favor. Tenemos que apegarnos al pie de la letra. Tenemos que apegarnos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Eso es honra. Quiero mirar este otro texto del segundo libro de Samuel, en su capítulo 12 y versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, me gusta esta palabra, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Si esto fuera poco, te habría añadido. ¿Qué le dice? Ya no estoy dispuesto a añadirte más de lo que te he dado. En vez de añadir, si le queremos tener una idea, más bien te voy a quitar. Más adelante dice eso.
de Dios, el propósito de Dios para con la humanidad. Él ha estado dispuesto, pero un error nos corta, un error nos detiene, un error nos limita, un error nos frena de aquello para donde Dios quería llevarnos. A veces pensamos, admiramos, puede ser a otros padres, admiramos ministerios, admiramos hombres o mujeres de Dios que están en alto nivel de honra y pensamos, ¿por qué a ellos? Pero no sabemos cuál ha sido la historia de ellos, no sabemos cómo ha sido la vida de ellos, no sabemos cómo ha sido la comunión que ellos mantienen con Dios, no sabemos cuál es el nivel de honra que ellos dan a Dios, porque Dios no es limitado. Quien limita a Dios somos nosotros. Quien limita a Dios de aquello que Él tiene somos nosotros. ¿Cuándo? Cuando no tomamos en cuenta la palabra a su nombre. En el versículo 9, lo que Natán le dice a David: ¿por qué razón ya no está dispuesto Dios a añadirle mucho más? Le dice: si esto fuera poco, mira, te ungí por rey, te di esto, te di otro, te di aquello, te di aquello, te di aquello, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué? Porque Dios ya no está dispuesto. Dice el versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de mis ojos? Dios es justo. Amén. A su nombre. Gloria. Y el que nosotros perdamos, el que nosotros no avancemos, no es problema de Dios, es problema de nosotros mismos. Nosotros somos los que nos limitamos, no tomando en cuenta la palabra, menospreciando la palabra y queriendo aplicar opiniones o conceptos puramente personales. Cuando hacemos a un lado la palabra y queremos aplicar conceptos personales, ideas personales, opiniones, dijo el proverbista, el sabio, el necio, se cree sabio en su propia opinión. La opinión mía no tiene valor, la opinión mía no tiene autoridad. Lo que tiene autoridad es la palabra de Dios, es lo que Dios dice en su palabra, y esa es la que se debe aplicar a nuestra vida. Se da cuenta que no es problema de Dios. A veces pensamos: ay, aquí no se puede vivir, me tienen envidia, no me puedo levantar, mucha gente envidiosa, me voy de este lugar. En vez de pensar: tengo que ponerme más a cuenta con Dios. El Señor dice: al que está en mis manos, nadie lo arrebatará de mi mano. Aleluya. A veces pensamos: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no puedo hacer nada? ¿Por qué no puedo vivir? ¿Por qué tanta enfermedad? Hay gente, hermano, que está en la iglesia, pero hasta un dolor de cabeza se lo atribuyen al vecino, que fue donde el brujo. Porque si usted quiere ir donde un brujo mentiroso,
un curandero, un adivino, le va a decir: te tienen envidia. Ahí en tu barrio te tienen envidia. Ahí en tu barrio, tu vecino, y comienza a enfermar a la gente más de lo que está. Y las personas, en vez de buscar de Dios, siguen y se hacen seguidores del brujo. Vienen recomendándolo. Y es así como los curanderos mentirosos se hacen famosos, y que vienen de cualquier parte de la nación, del mundo, por la gente que ha dejado de honrar a Dios y está creyendo que le está yendo mal porque le tienen envidia. Está creyendo que no puede levantarse. Está creyendo que las puertas se le han cerrado porque la gente es mala. No, las puertas se cierran porque la persona misma, usted mismo se la cierra. Usted mismo deshonra a Dios y comienza a honrar a las criaturas antes que al Creador. No es asunto no es asunto de la envidia del hermano, del vecino. No es asunto de nada más, ni de Dios mismo. Es asunto propio. Es problema personal. De acuerdo a cómo honremos a Dios, de acuerdo a cómo tratemos y el valor que le demos a la palabra. Yo le aseguro que usted va a vivir con los cielos abiertos a su favor. Hay promesas que los cielos se abren a favor de aquellos que honran a Dios. Él dice: mis ojos pondré sobre los bienes de la tierra. Hay promesas de bendición. Queremos que nos vaya bien. Queremos tener cielos abiertos. Queremos tener puertas abiertas. Queremos tener ventanas abiertas. Pero hay que poner en práctica la palabra. Solo hay dos cosas que abren los cielos: la oración y que usted pague los diezmos a Dios. Diezmos y ofrendas a Dios. A su nombre. A su nombre. Eso honra a Dios. Acabamos de escuchar que cuando vamos a ofrendar es parte de la alabanza, es parte de lo que honra también a Dios. ¡Qué silencio! A su nombre. Ya sabemos, tenemos que honrar a Dios, tenemos que honrar la palabra, y Dios va a estar de nuestra parte. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Den ese aplauso a la gloria de Dios. Ya sabemos qué hacer. Y cuando sintamos que las cosas se nos van poniendo al revés, examinémonos cómo estoy delante de Dios. ¿En qué me estoy fallando? ¿En qué estoy deshonrando a Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Algo malo hay en mí. ¿Por qué no avanzo en este negocio, en este proyecto? ¿Por qué no puedo llegar a la meta? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el problema no se corta? ¿Por qué en vez de detenerse pedimos oración? Pastor, ore por mí. Mire, pastor, que tengo un problema, que tengo el otro, que tengo el otro. Hay que ponerse a cuenta con Dios. Hay que pedirle perdón a Dios. Y porque la deshonra trae, dice: a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Quién quiere ser tenido en poco? Nadie. A veces pensamos: nadie se acuerda de mí, ni el pastor se acuerda de mí, nadie me visita, nadie pregunta por mí. Ese no es asunto del pastor, ese no es asunto de los hermanos, ese es asunto de Dios. Porque de acuerdo a cómo nosotros nos estemos comportando con Dios, así Dios abre las puertas, así Dios pone en la mente y el corazón
y también nos honren, porque Él dice, yo honraré a los que me honran, a su nombre, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Usted no quiere ser tenido en poco. Yo no quiero ser tenido en poco, pero no es asunto que voy a exigir que tienen que tomarme en cuenta, que no me tomaron en cuenta, que hubo una boda, no me tomaron en cuenta, hubo un cumpleaños, no me tomaron en cuenta, hizo una fiesta en la iglesia, no me tomaron en cuenta, hizo fiesta de hermano, no me tomó en cuenta, y comenzamos a lamentar y a hacernos víctimas de la vida. Pero Dios dice, a los que me honran voy a honrar, a los que me desprecian los voy a tener en poco, a los que me desprecian los voy a tener en poco. A su nombre. Gloria. Depende entonces el que las puertas se abran o se cierren, depende de usted, depende de cada uno de nosotros. Si usted quiere tener cielos abiertos, si usted quiere tener las ventanas de los cielos abiertos, pague los diezmos. Amén. Amén. Dice, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y yo abriré las ventanas de los cielos. Probadme, dice Dios, y yo abriré las ventanas de los cielos. Hermano, la gente no le cree a Dios. Las iglesias están llenas de gente que solo de nombre son creyentes, pero a la hora de poner en práctica la palabra no la ponen. Probadme, dice Dios, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre. Amén. Hasta que sobre. Y abunde. Nosotros no tenemos que vivir una vida solo para ahí sobreviviendo, dice Señor, ahí pasándola, ahí, no, hasta que sobre, dice, hasta que sobre y abunde. Pero necesitamos honrar a Dios. Dijo el proverbista, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. ¿Cuántos creen a eso? Amén. ¿Cuántos creen a eso? Amén. Gloria a Dios, esa es la promesa, esa es la palabra, eso es lo que nos va a traer honra. Aleluya. Necesitamos darle valor a la palabra, porque Dios había dicho, pero ahora dice no. Había dicho que tu casa y la casa de mi padre, la casa de tu padre, iba a mandar delante de mí perpetuamente, pero ahora nunca tal acontezca. Y a David le dice a través del profeta, te di las casas, te di Jerusalén, te di Judá, te di las mujeres de tus señores, te di todo, te ungí como rey. Y si esto no fuera suficiente, te habría dado mucho más. Qué bueno es el Señor, hermanos. Amén. Te habría dado más. Él es el dueño de todo. La mejor bendición que usted puede tener es la salud. Teniendo salud, usted hasta el pollo frito allá bueno. Damos ese aplauso, hermanos. Eso es todo. Teniendo salud, usted es feliz. Y Dios mismo da en la honra. Viene en el paquete la salud. Así como la salud del alma, la salud del cuerpo. Él trae sanidad para su cuerpo también. Y si hay un problema del cuerpo, nunca usted vaya a ir donde el que le dicen que sí cura. Hay gente, hermano, que está diciendo, no, dice, yo voy allá, pero él es doctor, dice. El doctor, ¿y dónde tiene la clínica? Pues mire que ni rótulo tienes. No tiene título. No tiene el título, no tiene. Y él
¿En qué clínica? No, él tiene su propia. Hay una casa que no significa mucho. Pero él es doctor, dice. Él cura. Él no le hace daño a nadie, él solo cura. Así está la gente. Si padecemos de un problema de salud, digámosle: Señor, yo soy tu hijo. Honremos a Dios, así como el hijo que honra a sus padres. Los padres están a la disposición de todas sus necesidades. Honremos a Dios y Él se va a encargar de cualquier cosa que a nosotros nos haga falta. Dijo el apóstol Pablo a los filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Gloria a Dios.